Muito bem, vamos começar? ¿Pasas el link cuando puedas, Rosana? Sí. ¿Te viene entonces? Sí, todo bien. ¿Tú de dónde vienes? De Buenos Aires. ¿Tú vienes todos los lunes? No, tenemos una vez por mes sesión. Ah, ya. Es todas las semanas. No, todo el día. Mañana también te vas. Por ahora estamos así. Não, já Si no, Ok. ah, perfecto. Querido, Já assinou também. también. Sim. Hay un poquito, pero no sé. Tu és de onde? Está bien. Tu és de onde? De Chaco, Argentina. Esteban venía de. ¿Hablaste con De Esteban? Boca. Pero en Chaco tenemos un equipo que se llama Chaco Forever. Antonella. Antonella. Perfecto. Antonella entró, pero después no pude más. ¿Me escribió? Sí, por favor, si podés. Porque ya tenía para entrar y no conseguí. Ah, dice que cerraron el Zoom. Lo que Sí. estábamos escuchando ya está bien. Sí, ella puede entrar de nuevo en el mismo. Porque no sé por qué pasó que no. Dia nós vamos aprender essa língua. Mas você sabe bem, está na divisa ali. Eu moro lá no Rio, da longe. Ok? Esto se va a grabar después. y se sube. Dia. Muy buenos días, muy bienvenidos, venidas a parlamentarias, queridos invitados ao seminário. Está bem assim, companheiro? Quero saudar e agradecer a todos e todas, especialmente a parlamentar Cecília Nicolini, que agora está no nosso meio, sempre muito atuante nessa comissão e preocupadíssima com o tema que está em proposição neste seminário derradeiro do ano, de final de ano, e que seja bem-vindo, Sotomayor. Tema que atinge certamente todos os países do Mercosul, e eu queria, nessa introdução, dar as boas-vindas a todos e todas e dizer que estou muito à vontade para dizer, como presidente dessa comissão, que somos um bloco. Sim, somos um bloco. Mas nas minhas andanças por aí eu percebo ainda lacunas abertas e nós temos que melhorar bastante o processo de integração. Tive a alegria de visitar a Argentina, Mendoza. Fui de ônibus, 34 horas. ¿Serio? Se podría ver Ah, no. 2 horitas más y te ibas a San Juan, que yo vivo al lado. Estaba al ladito. También buen vino en San Juan, ¿eh? Sim. Faltou o convite. La próxima guía. E você fala com os motoristas de ônibus, em caminhão, e os turistas que usam as estradas e alfândegas, principalmente de Brasil, é mais reclamação do que elogio. Problema, burocracia, Sério? papel, documento. É sério, sério, sério. Você fala com os prefeitos das cidades irmãs, dizem que os acordos celebrados pelos ministérios não chegam lá nas fronteiras. Em casos de acidentes de trabalho, acidente de trânsito, o socorro sempre fica por conta do município. Inclusive o ressarcimento a hospitais por exames, cirurgias, internações. E eu queria concluir essa introdução aqui, dizer também de que tem um caso muito importante, mais específico, no entanto, e agora é só o que se fala no Brasil, que é o tema do mercado dos lácteos. Já que somos um bloco, a comercialização é livre, mas a Receita Federal do Brasil fez 2 apreensões de leite sem procedência, ou seja, produto contrabandeado transportado em bagageiro de ônibus, sem nenhum controle, sem nenhum... parece saco de cimento, não de leite, leite em pó. E o que acontece com isso? Todos nós perdemos. Essa aqui é a verdade. E contrabando não paga imposto em lugar nenhum e ainda termina com o trabalho, os empregos, a renda do pessoal. Em contrapartida, ou até em paralelo a isso, o produtor brasileiro reclama
com a redução do preço, a indústria se queixa da concorrência desleal e o Parlasul não pode lavar as mãos de fazer vistas grossas. Mas os nossos governos estão, de certa maneira, distantes desta realidade. Esta que é a percepção clara que se tem. E, portanto, eu acho que nós temos que acionar os nossos governos, porque sem regras, sem cotas claras e com contrabando, o desenvolvimento do setor produtivo para, e quem vai, num segundo momento, pagar a conta, Cecília Nicolini, vai ser de novo a saúde. Porque vai ter gente consumindo produtos sem origem, sem qualidade, com certamente qualidade duvidosa, talvez até fora do prazo de validade, até porque, se eu mostro para vocês a fotografia do leite transportado em bagageiro de ônibus, fica até ruim da gente acreditar que isso seja leite. Tá? Mas é isso. E já que essa é a Comissão do Desenvolvimento Regional Sustentável, ordenamento territorial de venda, saúde, meio ambiente, turismo e tudo, temos sobre isso, não é? E, portanto, estamos no lugar certo para encaminhar aos governos e à sociedade, os países membros, propostas sobre o tema desse assunto da mudança climática, que, infelizmente, para muitos, não existe. Infelizmente. Lamento, mas um político antigo no Brasil chamado Brizola dizia: o que custa caro não é educação, o que custa caro é ignorância. Ou a gente consegue volver-nos para resolver os problemas, ou essas coisas, infelizmente, vão continuar acontecendo. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e é com muita alegria, Cecília, que eu quero agora passar a presidência da comissão, como uma justa homenagem do teu pleito de fazer esse debate, conversarmos sobre isso, apresentar os nossos convidados e vamos ao trabalho. Muchas gracias. Muito obrigada, senhor presidente. Aqui fazemos com quase simultânea, né? Português e espanhol. Agora vou mudar para espanhol. Eu prefiro falar alemão. Pois veja, pode falar alemão. Pero bueno, agradecer siempre al presidente y a Rochelle aquí por estar dispuestos a trabajar estos temas en profundidad desde la comisión, a mis queridos compañeros parlamentarios que están hoy aquí el diputado Monteiro de Brasil, a mis queridos amigos Raúl Vittel y Matías Sotomayor de Chaco y San Juan respectivamente, que están muy involucrados en estos temas, trabajando un montón, y todo lo que tiene que ver además con el impacto del cambio climático en la salud, tiene que ver también con un tema que vienen trabajando, que es la seguridad alimentaria, que está muy relacionado, así que gracias por estar. Y bueno, y principalmente aquí tenemos que vino desde Perú, Estela. Estuvimos juntas en la COP30 en Belén. Así es. Y ahí estuvimos hablando y me comentaba sobre el informe que acababan de sacar en octubre, ¿no? El 29 de octubre. 29 de octubre, de Lancet. Creo que además es una publicación que venimos escuchando y escuchando, no solamente por la situación de la pandemia, sino también por todo el trabajo que hacen a nivel académico. Y me parecía que era un tema importantísimo para poder abordar. Y siempre lo acompañamos además de unos socios y amigos ya de la casa, bueno, Esteban Campero de la CEGIB, de la Secretaría General Iberoamericana, también acompaña muchos temas Gracias por de acá. Así que un placer siempre que esté. Y Sven ya aquí estrenándose en nuestras comisiones del Parlasur, de la FES, de la Fundación, nunca me sé decir bien el nombre. Federico Evan. Federico Evan. Que además tuvo muchos años colaborando en Buenos Aires, en Argentina, y ahora está aquí estrenándose como representante en el Uruguay, así que también para que la conozcan y ya estemos en contacto. Así que bueno, sin más, la idea de esta sesión hoy es que nos pueda contar Estela en profundidad. Creo que Antonella también, Antonella Rizzo, que fue nuestra
nuestra interlocutora que también está conectada. Pero bueno, aprovechar que Estela nos pueda presentar este informe. Además, comentarles que vamos a estar presentando la declaración de interés también en el Parlasur. Y Estela, contarte que ese es un espacio en el Parlasur muy dinámico, que si bien tenemos ahora, durante las mañanas se reúnen las comisiones, entonces son reuniones pequeñas, pero que después tienen muchísima amplitud en lo que publicamos, las grabamos, las transmitimos y después lo tratamos en el pleno y sobre todo, bueno, vamos a tratar la declaración de interés y compartimos además ya con todos los grupos parlamentarios de los diferentes países el informe y la declaración también para que estén. Así que este es un punto de partida para que después pensemos a lo largo de 2026 qué podemos hacer en relación a un tema tan importante como es el impacto del cambio climático en la salud. Para no ponerme a hablar del tema específicamente, creo que lo más interesante es que le demos ahora el espacio a Estela, que nos cuente un poco el informe, los datos, creo que los datos son muy alarmantes, así que esperemos aquí que la parte positiva sea de lo que podemos hacer, porque el diagnóstico es bastante complejo. Pero bueno, Bueno, bien. Estela, cuando quieras, todo tuyo. Creo que ponlo acá. Ponlo acá. Mientras tanto, cafecito y... Está con ella, no está con nosotros. Hola, Anto, ¿cómo estás? Ahí te vemos. Tendría que poner una oficina acá con nosotros. Sí, claro, por supuesto. El año que viene, ¿eh? El año que viene, las equip con los jóvenes. Ahí Espectacular. va. Así que, Muy bien. Mirando lindo por allá. me fue muy bien, ¿eh? Ya, buenísimo. Ya, perfecto, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad fue Tiempo récord. Sí, fue tiempo récord y fortuito, ¿no? Porque nos encontramos en la Copa hace ya no sé cuántas semanas, pero bueno, acá estamos. Bueno, mi nombre es Estela Hartinger, yo soy profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dentro de la universidad lidero el Centro Clima, que es el Centro de Cambio Climático y Salud para la misma universidad. ¿Estoy hablando muy rápido? No, estamos perfectos. Sí, estoy. Acá es así, mantiene final y Además, es fácil, sí. Y lo que les quiero contar es este informe, este reporte de The Lancet Countdown. Entonces, este informe empieza en el 2015, es un reporte global, donde hicimos un marco de cómo es que el cambio climático va a impactar la salud de la población mundial. Ahí es donde empezamos. Y desde el 2017 publicamos reportes anuales en la revista The Lancet sobre los impactos de salud en la población en 5 aristas, que ahorita la voy a comentar. Pero lo que nos estaba pasando en este reporte global es que Latinoamérica desaparecía, ¿no? Porque ¿con quién nos enfocábamos? Nos enfocábamos en Estados Unidos, nos encontrábamos en China, en UK, en Australia, y Latinoamérica, Brasil aparecía, pero no necesariamente a profundidad. Entonces, lo que dijimos en el grupo global es, abramos capítulos. Entonces, me dijeron que abra el capítulo de primero Sudamérica, que fue el primer reporte, y ahora Latinoamérica. Entonces, ese reporte habla de los 17 países de la región, no solamente los países de Sudamérica, sino que los 17 países de la región. Somos un grupo bastante grande a nivel global, somos más de 150 investigadores. A nivel de Latinoamérica somos más de 40 investigadores de todas las disciplinas. O sea, no podemos hablar de cambio climático. No, déjala decir. No podemos hablar de cambio climático si no tenemos todos sentados en la mesa. Esto incluye a médicos, epidemiólogos, economistas, personas expertas en mitigación, en adaptación y demás. Entonces, al juntar este grupo, luego nos dividimos en grupos de trabajo dentro del mismo reporte. Este grupo de trabajo en el medio, el corazón del grupo de trabajo, es efectos del cambio climático sobre la salud, que es la burbuja morada. Alrededor tenemos la adaptación en salud, que es una de estas burbujitas azules, no sé si se ven, creo que no. Y al otro lado tenemos los co-beneficios. Pues acá tenemos la adaptación en salud, que se está alimentando, y luego acá tenemos los beneficios sanitarios de la mitigación, que son muchos. Entonces, damos mucho hincapié de que la mitigación es igual de importante que la adaptación. Y por último, tenemos alrededor de ese contexto, el económico y el contexto político, que es el que hablamos. Nosotros no hacemos nada realmente si solamente decimos que la gente se muere. ¿Qué está pasando? Pero si no hacemos un cambio alrededor de acá, esto no va a funcionar. Entonces nosotros
hicimos este programa del 2015 y nos hemos quedado con él. Lo estamos adaptando para que refleje un poquito más lo que pasa en Latinoamérica, que es diferente que el contexto global. Pero acá tenemos el aumento de temperaturas, cambio de estaciones, nivel del mar, inundaciones, sequías, olas de calor, incendio, todas las cosas que están en el medio económicas y luego los impactos sobre la salud que estamos teniendo al costado, los determinantes sociales de la salud, pobreza, migración. Yo puedo compartir todas las diapositivas después, ¿no? ¿No? Y dentro del reporte, este es el tercero que ya estamos lanzando, lo que tratamos de hacer es 3 mensajes claves que sean sumamente sencillos de entender eh, para todo el mundo, ¿no? Entonces, el primero es que enfrentar el cambio climático es esencial para proteger la salud humana. Es horrible tener que decirlo, pero creo que lo mencionaste, la desinformación, que la gente no nos crea de que exista. Entonces, tratamos de repetirlo cada vez que podamos. El cambio climático es un problema de salud pública a este momento. ¿Cómo separamos el reporte? El reporte en los impactos de salud, exacto. Lo separamos en calor y salud, eventos extremos y salud. Perdón, creo que lo pasaste mejor, ¿no? No, es que él demora un chiquitito para... Entonces es calor y salud, eventos extremos y salud y idoneidad climática para editoriales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de calor y salud, no solamente decimos que la temperatura ha subido en promedio de Latinoamérica ya 1 grado, el año pasado pasó el 1,5, o sea, ya pasamos el umbral temporal, pero ya lo pasamos. Pero también hablamos de que cada país es diferente y para cada país de Latinoamérica esa temperatura de 1 grado se expresa diferente. En Paraguay, por ejemplo, se sube o ya se subió casi 1,9 en los meses de verano. En Colombia ya se subió a 1,6 en los meses de verano. Y eso se debe a la infraestructura de la ciudad o del mismo país para poder enfrentar esas temperaturas. Pero no nos quedamos ahí. De ahí decimos que el incremento de esas temperaturas incrementa la exposición a esta temperatura, haciendo que los niños y los adultos mayores sean las poblaciones más vulnerables, estén más expuestos y más expuestos a enfermedad. Y hemos calculado que las muertes relacionadas al calor han subido casi en 100% para Latinoamérica, diferente para cada uno de los países de Latinoamérica. Los datos están en el reporte. Y esto equivale alrededor a 13.000 muertes relacionadas al calor al año. Entonces ya estamos teniendo estos números que son diferentes para cada uno de los países, dependiendo de cómo están estructurados. Pero también estamos tratando de meter la parte económica para ver si es que por ese lado nos hacen un poquito más de caso, porque desafortunadamente cuando decimos muertes prematuras cae corto. Entonces decimos que estas muertes están relacionadas, yo sé, la pérdida o no, los costos de la mortalidad relacionada al calor, porque son muertes prematuras, son casi 855 millones de dólares. Pero también hay pérdidas de ingresos por la reducción de la capacidad laboral relacionada al calor, que esto se da en la parte de agricultura y en la parte de construcción principalmente, ¿no? Y ahí vemos cómo cada uno de los países, cuál está siendo impactado más y cuánto es lo que nos está costando de PBI regional esta pérdida o esta reducción de capacidad laboral relacionada únicamente al calor, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo porque hay que tener medidas de adaptación que no son solamente para salud, sino también a nivel de empresas y cuidar a los trabajadores. Hay muchos estudios que ya están hablando de enfermedades renales, especialmente en Centroamérica. Me imagino que Chile se está viendo por ahí, Argentina se están al aire libre. Hay un incremento de esas enfermedades haciendo que el costo sanitario sea mucho mayor para el país. Dentro de eventos extremos, este año hemos publicado incendios forestales y sequías. Ya estamos yendo a subregional, lo que significa que ya lo podemos ver más cerca en provincias, si se dan cuenta, los incendios forestales, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, ahí es donde se enfocan en realidad, y luego ya en Centroamérica. Ha habido un aumento de días de peligro de alto o extremo de incendios, haciendo que estas personas estén más expuestas a respirar este humo contaminante, este material particulado que lleva enfermedades respiratorias o cardiovasculares. En el tema de sequía igual, ya lo podemos ver subnacional, que era una de las cosas que nos faltaba. Vemos que Paraguay, Bolivia, el norte de Chile, ahí está toda la selva peruana,
han habido sequías muy, muy largas el año pasado. Entonces hemos visto que casi 21% del territorio de Latinoamérica sufre al menos 6 meses de sequía extrema cada año. Y eso es muy importante, especialmente para la agricultura, que se traduce a la malnutrición en niños chiquitos, cosa que todavía no podemos medir cuál es el impacto, ojo, pero sabemos que ya debe estar habiendo un impacto con esto. Demora un poquito. De ahí, la siguiente diapositiva es las pérdidas económicas debido a esos fenómenos meteorológicos extremos. De nuevo, el monto es muy, muy alto. Lo más triste de esto es que nosotros no tenemos seguros. Menos del 5% de las personas que pierden sus viviendas, ¿no? O que tienen alguna pérdida monetaria, no están asegurados. Entonces, no es como en Estados Unidos, pasa un huracán y de pronto tienen su seguro, vuelven a construir. Acá no ocurre eso. La mayor parte se lo lleva Brasil, seguido por México y Chile. El siguiente slide, que todavía ahí viene, es la idoneidad climática y la salud. Esas son las enfermedades vectoriales. Ustedes estaban hablando de una salud hace un ratito. Acá es donde caen todos estos vectores. En el reporte tenemos al dengue, que es lo que nos está pasando realmente en toda la región. Vemos que esa idoneidad climática, esa temperatura, esas precipitaciones, ha aumentado en toda la región, menos en Chile, en un 66%. Esto significa que en lugares donde antes no había dengue, ahora hay dengue. Que es no solamente que ha subido a latitudes más altas, como que en los Andes está subiendo el entorno por migraciones y demás, sino que está llegando a ciudades que no están preparadas, ¿no? No tienen agua, no tienen desagüe, y son cosas que ya sabemos. O sea, esto no es rocket science, ¿no? O sea, ya sabemos que esto está pasando y sabemos que pasa más en algunos países que en otros. Libia, Brasil, Honduras, Guatemala y Perú. Entonces son los países donde hay más propensidad que ese vector se mueva y se expanda y entre en la población. Lo vimos el año pasado con Yaku, en Lima, por ejemplo, y llegó este vector, y fue un desastre. Se enfermó y murió mucha gente. Dentro del segundo bloque, tenemos toda la parte de adaptación, que tal vez acá sea interesante. Bueno, el segundo mensaje clave es que la adaptación ha dejado de ser opcional, es un requisito esencial y no negociable, muy, muy cerca con lo que ha dicho Lula en la COP de este año. Nosotros tenemos que adaptarnos. El gran problema es que la adaptación la estamos pensando por sectores y no multinivel. No solamente en todos los estratos de la sociedad, empresas deberían estar acá metidos, la sociedad civil, las municipales y la institución, sino que dentro de los ministerios nosotros tenemos que trabajar con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. O sea, todos los ministerios deberían estar trabajando juntos, ¿no? Y de nuevo, esto no es algo nuevo, no estamos trayendo acá nada novedoso, pero no estamos respondiendo a las ODS, que ya estamos totalmente off track, no vamos a llegar al 2030, las ODS de adaptación. Si hubiésemos llegado, no estaríamos viendo eso. Entonces, en el reporte lo hemos separado por acción al alto nivel, acción a nivel ciudad y bueno, después acción al individuo, ¿ya? Al alto nivel es que el compromiso gubernamental de la salud y el cambio climático ha incrementado muchísimo. Ahora se habla de bienestar, de salud, de psicología, o sea, salud mental, de muertes, de lesiones, ¿ya? Pero ha bajado el año pasado. Desde que entró Trump, ya solamente 3 países de las regiones mencionan cambio climático y salud. Argentina ya ni aparece. No, Argentina no está. Argentina no está. Somos uno de los primeros países en el mundo en tener estrategia específica de salud Sí, y cambio climático. por supuesto. Ya no aparecemos. Habían ganado el Green Climate Fund, habían armado toda una estrategia increíble y ahora desapareció. Entonces era un referente y de pronto se retrocede. Pero bueno, esto hace, yo creo que si es que Latinoamérica no habla y no conversa, los flujos financieros para la adaptación son pocos. Entonces, lo que nos ha pasado también es que hemos recibido 197 millones para adaptación y salud en los últimos 5 años. Entonces, esto significa que es poquitísimo, ¿no? Y la gran mayoría, como ves, lo lleva a Brasil, ¿no? Porque Brasil tiene mayor capacidad para poder armar para poder armar estos grandes proyectos a nivel país. Nosotros o los demás países no lo tienen. O están en el Ministerio de Ambiente y no conversan con otros ministerios, solamente con el de Agronomía.
Esta pasadita de diapositivas está muy interesante. Es anti-ansiedad. Sí, me relaja, porque me hace Tiempo para, te va para tomar agua. Sí. Bueno, entonces otro de los indicadores que tenemos dentro del reporte es que las evaluaciones nacionales de los impactos de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación, tenemos que 7 países ya lo hicieron. Sin embargo, faltan todos los demás y muy pocos países tienen sus HNAPs, que son los planes nacionales de adaptación específicamente para la salud. ¿Quiénes son los que lo tienen? Bueno, Argentina lo tiene, por supuesto, bueno, desde la vez pasada, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, hay un avance, hay un camino, simplemente no se está ejecutando y acá entra el problema. Uno de los grandes temas que debería de tocarse, y de nuevo voy de regreso a Brasil porque este reporte lo hemos escrito en colaboración con Fiocruz este año. Ellos salen en todos los boxes del reporte como ejemplo de lo que debería estar haciéndose. Brasil tiene un observatorio de clima y salud que los demás países no tenemos. Entonces, es su observatorio migra el tema climático con el tema de salud y puede generar alertas tempranas. Argentina podía generar alertas tempranas de calor, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero es algo que ellos ya lo tienen, lo tenían mapeado. Para generar un sistema de salud clima resiliente hay varios componentes, pero en el reporte solamente hablamos de 5. Detección, preparación y respuesta a emergencias sanitarias. 7 de los países han dicho que ha bajado su capacidad de respuesta, lo cual es una tristeza. La información climática para la salud, también hay un aumento, pero yo quiero enfocarme un poquito en el de educación, información en salud y cambio climático. Menos del 2% de las universidades en toda Latinoamérica forman a sus médicos en cambio climático y salud. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? Entonces, no estamos formando ni siquiera el personal de salud para entender por qué el cambio climático está relacionado con salud. Y eso es algo que se puede empujar, ¿no? Entonces, estamos encontrando los indicadores para poder ver este progreso. Otra cosa que nos está pasando en Latinoamérica es que no tenemos producción científica en cambio climático y salud, solamente somos el 5,5% de la producción mundial científica en cambio climático y salud, nuevamente liderado por Brasil. El resto de la región se está quedando un poco desatendida, entonces al enfocarse solamente en un país nos enfocamos en ciertas enfermedades. Sí, lo miden en publicaciones, miden eso, ¿no? En publicaciones. Y lo medimos en 3 cosas. Impactos, ahí entran todas las vectoriales, muchas publicaciones en enfermedades vectoriales, pero si se dan cuenta, en adaptación y en mitigación, muy poquito. Entonces no estamos pudiendo medir si hemos implementado las medidas de adaptación. No se traslada a la acción. No. Y no lo encontramos tampoco en la literatura, porque hacemos las búsquedas y no está. Entonces no sabemos si es que de lo que se habla se implementa. Y el otro gran tema, y esto solamente lo sacamos de 6 países en esta oportunidad que lo tenían abierto, es el financiamiento para la ciencia, salud y cambio climático. De todo el potencial financiamiento, menos del 1% se va a estudiar cambio climático y salud en estos países. Entonces, ese es el reflejo en realidad de lo que está pasando. Es por todos lados donde vemos estos huecos de información o huecos para poder suplir esta necesidad de poder entender qué es lo que está pasando. Luego decimos, ok, esa es la parte arriba, gubernamental, porque mal que bien están los NDCs, están los planes nacionales de adaptación, pero ¿quién los implementa? Las ciudades. Entonces regresamos a la evaluación de riesgo de cambio climático a nivel ciudad. De las potenciales 16.000 unidades administrativas, menos del 2% ha hecho una evaluación. Creo que una ciudad, no veo el color, una ciudad en Brasil ha hecho, es una ciudad amazónica. Todas las demás ciudades se encuentran en otros lugares, ¿no? Entonces, ya sabemos que el cambio climático es diferente en cada lugar de Latinoamérica. Entonces, no podemos dejar de que este mapa siga en gris. Se tiene que cambiar a que las ciudades sean las que entiendan nuevamente la problemática y que implementen estrategias de adaptación. Dentro de una estrategia de adaptación sencilla de implementar es el verdor dentro de las ciudades. Tiene un doble efecto, ¿no? O varios efectos en realidad.
reduce las temperaturas dentro de las ciudades, reduce la contaminación ambiental dentro de las ciudades y genera bienestar y salud mental. Entonces, es algo en teoría sencillo, Sí. ¿no? Pero solamente 12 ciudades, porque esto es una encuesta voluntaria de las 109 ciudades más, que tienen más de medio millón de habitantes en Latinoamérica, solamente 12 de estas ciudades alcanzan niveles de verdor moderado. Entonces significa que no estamos cerca. Desafortunadamente, las más horribles o las más marrones están en Perú. Arequipa y Lima son las ciudades menos verdes de todo Latinoamérica. Ah, sí, de toda Latinoamérica. Sí. Es más, Lima creo que es sexta en el mundo, de lo menos verde que es, incluyendo todas las ciudades árabes. Wow. El tercer grande grupo de que hablamos es la gobernanza climática y sanitaria efectiva debe definirse por avances tangibles. Entonces, lo hemos estado hablando, ¿no? Hablamos hace un ratito justicia, ¿Cómo gobernanza. medir el verdor? Árboles por hectárea. Árboles por hectárea. Ahí te puedo pasar todos los ejemplos. buenísimo. Sí. Eh, Perdón. no. Mientras pasa esto. Clima natalí, Sí, estamos. devagar. Sí, última Ahí sesión del está. año. Entonces, hablamos de la transición energética justa, Sí. ¿no es cierto? Lo que hemos visto es que ha incrementado un poquito el uso de carbono, especialmente en Colombia, para generar electricidad, pero Latinoamérica en general tiene energías renovables en la gran mayoría. O sea, realmente Latinoamérica se podría convertir en una totalidad, un referente para la región. No hay nada que lo pare, ¿no? Bueno, excepto algunos. Financiamiento, ¿No? Eso es lo que lo gobierno. Unos lobbies. Algunos lobbies. Pero en teoría podríamos llegar ahí fácilmente. Ya estamos en 54%, hemos bajado un poquito, era un poco más alto hace unos años, pero este proceso de descarbonización es ahí donde estamos faltando. No estamos tan preparados como el resto del mundo para hacer esa transición, que se vuelva justa para todos. Sigo avanzando, estoy tratando de avanzar, juro. ¿Cuál? ¿Qué significa? Perdón. Coal es carbón. Carbón. No lo logramos. Y subió el uso del carbón, sí, en Colombia. En Colombia. Ahí está. Entonces, esa transición energética justa también se ve en el uso doméstico de energía, lo que estamos viendo todavía y desafortunadamente, que un 14% de la población todavía continúa utilizando biomasas para cocinar, más en zonas rurales que en zonas urbanas, y países como Perú y Paraguay son donde más se usan. Casi el 50% en las zonas rurales continúan utilizando biomasas para cocinar. Claro, que a veces se confunde, ¿no? Porque cuando uno ve biomasa, o sea, que puede ser una fuente también alternativa, depende cómo se gestione, pero una cosa es tener una planta de biogás o de biomasa para generar electricidad y otra cosa es tener estufas en tu casa para cocinar con leña, que te genera un daño a la salud tremendo. Esas son las Ese esferas. biomasa se Es biomasa. Perdón, sí, es la que está en la casa. Y luego, ahora lo que también vemos es que el 80% de la población usa combustibles fósiles, es el GLP-3. Claro. Y ya están saliendo los estudios que dicen que hay mayores emisiones de NO2, haciendo que está relacionada con agua. Entonces, es cierto, el gas para cocinar es un escalón más limpio, definitivamente, que las biomasas, pero lo que está pasando, lo que estamos viendo es que nos hemos estancado ahí. En vez de realmente ya subir electricidad, que es donde deberíamos estar como región, nos hemos quedado estancados en ese espacio donde no deberíamos estar. Y acá hay varios ya. Sí, hay un par de clics. En fin, entonces, y esto equivale a 45.000 muertes anuales ligados a este uso doméstico de biomasas para cocinar. Nos pasamos un poquito, pero también en el otro lado teníamos la parte de la mortalidad prematura por contaminación de aire ambiental, que esta se debe especialmente en nuestra región debido al transporte. Entonces, si lográramos solucionar el tema de transporte o cambiar el tipo de combustible que utilizamos para manejar, habría una reducción en mortalidad prematura también, específicamente en adultos mayores. Y acá viene una diapositiva, que casi me van a matar. Lo que estamos viendo en la región es que hay un valor neto de subsidios a los combustibles fósiles y precios del carbono.
El país que más subsidia sus combustibles fósiles es Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador. Y a pesar de que ese subsidio ha ido bajando, aún es 50 veces mayor que lo recaudado por precios explícitos al carbón. Desafortunadamente, podríamos utilizar este dinero de subsidio en otros componentes, como en el sistema sanitario. Hay un montón de plata ahí, que lo podríamos destinar para algo que ayude un poco más a la población. Son casi 38.000 millones de dólares que se utilizan para subsidios en este momento. Finalmente, entramos a sistemas alimentarios y cobertura arbórea, que es lo que se estaba trabajando, se estaba hablando acá un poco. En este indicador estamos un poquito atracados porque el tema de vigilancia epidemiológica para poder trabajar el tema de una salud, el único país que lo tiene es Brasil. Los demás países no hacemos vigilancia de fauna silvestre, ¿no? Poniéndolo en un sistema en el cual podríamos ir monitoreando si que van a venir nuevas enfermedades. Entonces, acá lo que solamente estamos trabajando en el reporte es la pérdida de cobertura arbórea, y es que el 80% se debe al cambio de uso de suelos con fines agrícolas y materiales primas. La principal pérdida está en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Colombia. Y bueno, se debe en grandes momentos a la expansión agrícola que estamos viendo y que es responsable casi del 40% de los gases de efecto invernadero, ¿no? De los greenhouse gases de nuestra región. Esto varía, obviamente, de cada país, ¿no? Pero es lo que estamos viendo. Y bueno, definitivamente, si cambiáramos un poco nuestras dietas, no estoy diciendo, y por ningún formato soy extremista en este tema, porque yo también consumo carnes rojas, pero podríamos cambiar un poquito y volverla un poquito más equilibrada, y no solamente o únicamente basarlo en eso. Podríamos evitar casi 155.000 muertes prematuras relacionadas a carnes rojas, procesadas y productos, que es casi el 18% de esas muertes de dietas desequilibradas. Acá termino como para poder debatir un poquito, ya que nos hemos pasado un poquito over. Hay más indicadores, pero creo que he tratado de contar un poquito la historia. Si pasara esto. Fantástico. Espera. Bueno, nada, la siguiente diapositiva resume los 3 mensajes claves que sí me han informado que tengo que hacer. Perfecto. Las partes de comunicación y luego lo siguiente es gracias y gracias por tenerme acá con ustedes. Y esto. Muy bueno. La presentación. Dale, para compartirla. Tenemos los datasheets por cada uno de los países también, si lo quieren tomar, los datos. Hemos hecho un policy brief con Brasil y con Fiocruz, que ellos son los que lo han escrito en realidad. Ellos hablan mucho acerca de sistemas alimentarios. Eso tiene un poquito de énfasis y algo importa en esto. Esa es la montaña colorida. Creo que sí, ya lo cambié, pero creo que sí. Esta. No, esa no, esa no. Esta. ¿En dónde? Debe ser Pero- similar. No, no es. Ah, ¿sí? Muy bien. No, esa no es el arcoíris. Bueno, si les parece, para complementar, Anto, si vos querés complementar con algún comentario para la mesa, así después también abrimos a algunas breves intervenciones de quienes están acá y sobre todo el debate de los parlamentarios que están participando. Anto. Hola, buenos días. No, agradecer a Cecilia primero por la convocatoria, por invitarnos a estar acá. Hemos estado hablando de esta oportunidad en otros momentos. Realmente esperamos que sea útil lo que venimos hablando con el Lancet Countdown en esta etapa, es que los países generar información que les sea útil a los países, que les sea útil a ustedes. Pues Estela les va a pasar estos data sheets que tenemos sobre los países, así que sí los invitamos a leerlas y sobre todo a comentarnos si qué les sirve, y también sería fantástico para nosotros saber qué no les sirve, si el lenguaje, qué necesitarían ustedes como parlamentarios para que nuestra información les sea útil, aplicable y para que sea a sus países. Eso, yo estoy a cargo del área acá de policy, así que estamos a disposición para trabajar con ustedes y colaborar Correcto. en que esta información realmente sea usada. Fantástico. No, gracias, Antonella, siempre trabajando en los temas. Y queremos expandirlo también más allá del Mercosur a toda Iberoamérica. Así que ahí por eso lo traemos siempre aquí a nuestro amigo de al lado, Esteban, para que nos ayude a el trabajo que hagamos desde el Parlasur y el Mercosur, podamos expandirlo a toda Iberoamérica. Así que aquí nuestro... Excelente. Muy buena la presentación. Me imagino,
viendo todo, que la construcción de indicadores es un desafío Es un desafío. enorme, ¿no? Que no es muy homogénea digamos, Y eso es uno de la los... disponibilidad de datos, ¿no? En nuestros países, tocaste sobre todo en la parte de la agenda más de salud pública en general, Sí. no tenemos, digamos, datos muy precisos. ¿Cómo hicieron ahí Todos los indicadores los sacamos de bases de datos globales Sí. que los países mismos están reportando o de cuestionarios voluntarios. La parte de adaptación, de mitigación. La parte de economía sí los construimos con la parte de impactos, que eso sí ya lo sacamos nosotros y sacamos de los mismos países la cantidad de muertes que hay y construimos los datos para muertes prematuras ligadas a calor. Pero te puedo pasar todas las metodologías. Pero todos son de bases de datos abiertas, sacamos mucho de OMS, de World Bank, de IDB, de todos lados. CEPAL. Si es que tiene los datos globales, porque uno de los grandes componentes es que tenemos que tener data de por lo menos 150 países globales. Exacto, CEPAL no. Si construimos un indicador para la región, tenemos que tener data de por lo menos 12 países. O, ¿Y hoy cómo está eso? por ejemplo, justo iba a mencionar eso, en el indicador de que hablé de cuánto se financia para la ciencia, Sí. solamente habían 6. Y en principio no parecería el más complejo. No es el más complejo, pero es el que no está abierto. Entonces, para este año tenemos que escribirle a todas las academias de ciencias de cada uno de los países que nos faltan para que nos compartan La información. la información. ¿Pero no es más preciso en el presupuesto nacional? Los demás estaban abiertos, o sea... Para poder hacer esa contabilidad, ¿no? Con los indicadores de la Agenda 2030, muchos de nuestros países, por ejemplo, hemos avanzado en este último tiempo, después de la pandemia, en un reacelere que hubo por parte de los países. Justamente muchos de estos indicadores podríamos construirlos de ahí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en Argentina muchos no medían en función del cambio climático, pero sí medían en función del desarrollo sostenible por el tema presupuestario. O de género. Claro, género, cambio climático también, o nos pasaba, qué sé yo, con educación para mujeres, entonces, para niñas, los nuevos sistemas, los jóvenes participando en los nuevos sistemas agroproductivos. Entonces eran datos que por ahí nosotros construíamos con la Agenda 2030. A mí me tocó ser titular de la Agenda 2030 y la verdad que honestamente no había. Pero hay indicadores muy interesantes ahí, Ceci, que podríamos buscarlo, porque ONU generalmente pone mucho énfasis, pone mucho financiamiento, y esto nos sirve como indicadores. Y te hago una consulta, perdón que yo me metí en el medio, pero sí, yo... Dale, metele. No, dale. Sin tanto protocolo. Con respecto al tema de, yo soy un apasionado, la verdad que no entiendo un carajo, pero sí me interesa seguir aprendiendo sobre el tema. Para mí la base de todo esto es el ordenamiento territorial. 100%. Y te lo voy a decir llanamente, yo soy de una provincia que es desértica, 80% de suelo montañoso, producción de minería, y tenemos solamente un 3% de suelo cultivable. Yo cuando iba a mi barrio, a la villa donde vivo, que se llama La Bebida, yo iba a la casa de mi abuela y estaba todo plantado con oliva, había uva, en nuestra casa había frutales, manzana, durazno. Hoy no hay nada, hay edificios y es el único suelo cultivable con acceso al agua potable o al agua. Y esto viene una construcción, un avance muy fuerte de la industria inmobiliaria, no sé cómo se dice, pero como que por ahí. Entonces me parece que es clave que nosotros podamos entender el cambio climático desde el ordenamiento territorial. De acuerdo, 80% de la población vive en ciudades y nuestras ciudades están muy descoordinadas. Hace poco vengo de Ecuador. En Argentina el 93% es uno de los países más urbanizados del mundo. Vengo de Guatemala y hay una zona que era sumamente productiva, había cafetal y demás, que se llama Cayalá. Tú tienes que ver lo que es una ciudad extraordinaria, una cosa nueva, moderna, que parece, qué sé yo, la Toscana. Es nueva, es moderna, todo tecnológico. Pero eso es una zona importante de los sectores rurales y no está más. Pero es que eso es el trabajo de ciudades que también hablaba. O sea, una cosa está a nivel
alto, pero las ciudades tienen que tomar el liderazgo para poder implementar. Pero ahí te hago una pregunta, y siguiendo un poco la línea acá de la intervención. Estamos de acuerdo, ese es el diagnóstico, y lo que bien señalaba recién Cecilia, y todos nuestros países se caracterizan por tener, digamos, una alta cuota de presencia urbana en ese sentido. Pero los planes son nacionales, y ahí evidentemente, y dada la coyuntura en la que nos encontramos, y la conversación política por donde está transcurriendo, ahí hay una tensión que deberíamos de resolver de alguna manera, que es qué competencia o qué dotación presupuestaria tiene una ciudad para hacer frente a esto. Si ustedes siguen algunos casos de éxito que podamos compartir de una práctica de ciudades, y se están trabajando también con organizaciones que nuclean a nuestras ciudades, tipo narcociudades y algunas. La OMS acaba de crear una plataforma para estrategias o planes de adaptación que han sido implementados a nivel global. Muy pocas de Latinoamérica, desafortunadamente, han caído dentro de esa plataforma. Si no me equivoco, hay alrededor de 100 casos de éxito que se pueden venir. También lo puedo compartir para que lo puedas bajar de ahí. Nosotros, específicamente, lo que nosotros hacemos es realmente divulgación de información científica. O sea, nosotros venimos con la evidencia de lo que está sucediendo, tratamos de conversar con personas como ustedes, que en realidad ustedes son los que tienen el poder o tienen la posibilidad de hacer estos cambios, ¿no? Nosotros en realidad vamos a seguir, como dijimos en un comienzo, vamos a seguir haciendo este seguimiento, ¿no? A lo largo de los años. Para serte sincera, cuando empezamos pensamos que los indicadores iban a ir a mejor. Claro. Y desafortunadamente no ha sido el caso. Se ha ido para atrás. Siguiendo en ese aporte de ustedes, que la verdad es fundamental contar con evidencia para poder dar la discusión de estos temas. Y antes de eso, ¿no? Yo creo que estamos en un paso previo, lamentablemente, ¿no? Que tenemos que volver a dar determinadas discusiones sobre temas que creíamos que estaban saldadas de alguna forma, ¿no? Y dijiste una cosa que me pareció muy interesante, que nosotros desde la Secretaría General Iberoamericana, trabajando con los 22 países de América Latina, más España, Portugal y Andorra, no estamos ajenos a las dificultades que están teniendo los organismos de tener mucho bloqueo a la hora de lograr consensos y hojas de ruta en común para avanzar. Tenemos una Carta Iberoamericana de Medio Ambiente que acordaron nuestros jefes de Estado de hace 2 cumbres, hace 4 años, pero que a veces cuesta, o mejor dicho, es muy fácil a que se encapsulen, que queden completamente cerradas en lo que es medio ambiente, y que estén poco vinculadas, poco linkeadas con otras agendas. Y dijiste algo que me pareció muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la cuestión laboral, ¿no? Y cuando hablamos de la competitividad y la productividad de la región, creo que ese es un indicador que puede sensibilizar y mucho. A nosotros nos interesa, ya lo vamos a hablar, donde, por ejemplo, con diferentes informes que estamos colaborando, tipo OCDE y demás, creo que a darle un enfoque desde ahí nos ayuda a tener una perspectiva más potente y más amplia de lo que es la agenda medio ambiente y salud, de una manera transversal, entrándole con un tema sin hacer juicio de valor, que genera más sensibilidades hoy en la región, digamos, preocupados por la agenda de la mejora de la productividad, de la competitividad y el empleo en la región. Que esto ingrese de manera transversal creo que es interesantísimo, así que le vamos a seguir con mucha atención. Porque viste cómo, o sea, por eso es que dije que en las burbujitas iniciales, la que está alrededor es economía. O sea, porque es la única que escucha. Total. Yo soy de salud, que eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero en verdad, cuando hablamos de la parte económica, sí nos escuchan más que cuando hablamos, se ha muerto tanta cantidad. Es muy lejos, o sea, no sé. Sí, yo te compartí esta visión en el escalón previo a la ejecución, es decir, en la discusión, en la conversación, en la persuasión con los países, que está costando y mucho de decir que este tema toca otras fibras, que no es solamente. No lo digo en detrimento, obviamente, trabajamos a favor de esto, pero vemos un bloqueo y vemos un detenimiento de estas agendas. Entonces, como de una cuestión táctica, cómo utilizar también estas visiones, esta perspectiva para ponerlo arriba de la mesa. Y de hecho me das pie justamente con Esvenia de la FES, uno de los temas que también trabajamos mucho y que vienen enfocándose es el tema también del empleo, del desarrollo económico, del impacto,
Así que ahora del otro lado del océano, también desde Alemania, una agenda que vienen impulsando también con debates que son complejos al interior de sus países, ahora en el marco de la Unión Europea, en el marco del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y que entonces pensamos también que era interesantísimo que pudiera estar, escuchar el reporte y seguir colaborando desde esa perspectiva que viene haciendo la FES muchísimo, para seguir creando estas capacidades y dando estas discusiones muy enfocados a temas de empleo, de productividad, de desarrollo económico. Sí, de hecho, muchas gracias Cecilia por la invitación, por estar acá. Sí, no soy experta, la Fundación Friedrich Ebert está en el terreno de la cooperación, ¿no? Más bien internacional, pero no gubernamental, sino más bien de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos. Y es obvio en la agenda dentro de Europa y América Latina, el tema del medio ambiente, del clima, del desarrollo está en primer lugar, por lo menos desde nuestro punto de vista. América Latina contamina poco, está muy afectada. ¿No? Eso en primer lugar. Y quizá como ejemplo, porque hablaron del tema de las ciudades, hay algunas buenas prácticas. Y digamos, la Fundación Friedrich Ebert tiene oficinas en toda la región de América Latina, desde México hasta Argentina, Uruguay, y hay como un proyecto regional donde tratamos de, digamos, discutir estos temas como acá, entre diferentes actores, ¿no? Gubernamentales, intergubernamentales, partidos, sociedad civil, expertos, obviamente, pero también a nivel de las naciones. Por ejemplo, en Argentina trabaja la Fundación Friedrich Ebert con la RAM-CC, que es una red, digamos, de municipios frente al cambio climático. Y, digamos, ahí sí, digamos, tratan de llevar ese tema con conocimiento a los municipios para que puedan realmente a nivel municipal ahí trabajar mejor el tema, ¿no? Y algunas ciudades que sí lo hacen muy bien, o pues no. Muchas veces el tema es que falta plata, obviamente, ¿no? Eso es una decisión después de los estados-naciones, ¿no? Pero creo que ese tipo de cosas que debería, digamos, como información, está mejor, digamos, también quizá en una institución como acá, en el Palacio, o quizá en ciudades también puede hacer algo. ¿No? Y también creo que la Unión Europea, bueno, sabemos que el tema del clima políticamente no está en su mejor momento, pero creo que nosotros que creemos que sí, deberíamos hacer cabildeo, y la Unión Europea, justamente, si se firma, ahí creemos que es un tema que no debería dividirnos, sino más bien juntarnos mejor, ¿no? Para enfrentar en conjunto la UE con financiamiento, con tecnología, obviamente no con imposiciones, ¿no? Eso un poco desde la Fundación Friedrich Ebert. Estamos todavía, así, con mucho gusto, apoyando. Y también los sindicatos trabajan mucho, ¿no? Mucho con el tema de empleo verde. Exactamente, para el tema del desarrollo de empleo verde, porque no son temas opuestos, vienen en conjunto para la transición justa. Genial. Sí, les iba a decir justamente ahora a los parlamentarios que Raúl, Patricia, que intervengan. Que ha escuchado más que yo, pero con respecto a me interesa lo del cabildeo y me interesa también lo que dice con respecto a la construcción de datos. Yo les cuento, yo vengo por ahí a lo mejor primera experiencia mía parlamentaria, pero una de las cosas más puntuales que nosotros teníamos cuando a mí me tocó ser enlace parlamentario en mi provincia era cómo le llevábamos a nuestros legisladores propuestas que tuvieran que ver con el territorio. Yo tomo esta cuestión de la necesidad de poder armar con mercociudades o ciudades. Habrá que pensar algo nuevo. Estas instancias como los parlamentos regionales, que es una discusión que yo vengo teniendo con la FAO fuertemente porque yo soy el Frente Parlamentario contra el Hambre. Entonces íbamos y hablábamos de la seguridad alimentaria. No, muchachos, yo no quiero hablar más de esto, quiero ir al territorio, necesitamos esto, ver cómo ordenamos territorialmente, ver cómo podemos hacer de que los jóvenes se liguen a los nuevos sectores agroproductivos. Y esto que vos decís es muy interesante, del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lo venimos siguiendo con Ceci. Yo le vengo pidiendo a mis compañeros que están en el Eurolab poder armar una mesa de seguridad alimentaria. Ahora, no hay nada de eso si no tenemos datos. Tiene que ser fundado en la cuestión. Entonces, ¿cuál es la propuesta puntual? Que podemos trabajarla también nosotros con organismos de Iberoamérica y demás, que hay un montón. Abundan y todos hablamos, pero nadie hace nada. Acá hay que hacer cosas concretas. Eso quiere la gente. Eso quiere la gente de nosotros. Entonces, ante eso, con los datos y con las propuestas, creo que ustedes nos podrían ayudar a esto, identificar las buenas prácticas concretas.
porque un intendente va y capaz que necesita plata, pero si vos le decís, che, mirá, pero si tenés aquel árbol y esto lo producís, lo convertís en negocio y lo producís en turismo, también te da sostenibilidad para el territorio, eso te permite abrirle la cabeza. Muchas veces la buena práctica o la cooperación cara a cara nos permite poder encontrar las soluciones. Hay posibilidad de poder armar eso porque es lo que vengo viendo yo con la construcción de los datos de diferentes organismos, que todos nos dicen qué es lo que pasa, que todos nos muestran la foto de lo que hay, pero nadie nos sugiere alguna cuestión. Y hay veces, muchas veces que nos falta, ¿viste? Que no la encontramos porque estamos en la dinámica del día a día de ir buscando soluciones. Pero me encanta lo que dices, porque una de las grandes propuestas para esos sistemas de salud clima resilientes es generar observatorios regionales como los que tiene Europa. Europa tiene un observatorio regional donde todos los países ponen el dato de la misma manera, cosa que esa es una de las grandes deficiencias que tenemos ahorita. Que todo el mundo, ya, ok, da el dato como le da la gana, entonces mientras limpias eso, se te acabó el año o se te acabaron los 2 años y todo el mundo y se acabó, ¿no? Entonces es observatorios regionales que puedan meter data, que sea de clima, de salud, en un futuro, agronomía, el tema de las vulnerabilidades para poder identificar áreas más vulnerables, agua, saneamiento, ¿no? Porque son los temas claves, estructura de vivienda, verdor, o sea, todos estos son aristas adicionales al mismo problema, ¿te das cuenta? Y si te das cuenta, todos son los ODS. Por eso es que nos cansamos de decir, los mismos objetivos de desarrollo sostenibles que los cuales no estamos encaminados son parte de la solución. Ahí hay una gran oportunidad para no inventar la pólvora, interactuar mejor con los organismos creados ad hoc, que lo que hacen es la construcción de indicadores, es decir, tecnología, salud. Varios de ellos son iberoamericanos y trabajan en el marco de la CEGIP, podemos colaborar ahí, de tener una mayor incidencia y una mayor presencia con estas agendas en una comunidad que ya funciona, que funciona hace muchos años y que de alguna manera es la que va a dictar el mandato de los la matriz de países, indicadores, exactamente. Ahí está también la OIM, estuve hace poco en Ginebra con Celeste Saulo, que también la idea de cómo impulsamos desde acá y lo podemos integrar con esto, con todo lo que son alertas tempranas. Alertas tempranas. Preocupaciones que Brasil, digamos, está muy avanzado, Argentina venía en ese camino, ahora se frenó todo. Los demás países están en pañales. Y hay que empujar con el tema de alertas tempranas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa transferencia de tecnología entre a los otros ministerios? Ese es el punto, ¿no? Y generar un espacio dentro de los países y luego dentro de la región para que podamos articular y trabajar hacia lo mismo, porque ahora las alertas tempranas también van a ser contra incendios forestales, no solamente calor. Y además de las ciudades, me quería agregar a nivel regional y a nivel provincia, que en países como Argentina, como Brasil, teniendo, digamos, sistemas federales, donde las provincias tienen además la posibilidad de hacer ordenamiento territorial y demás, tienen un nivel un poco más de desarrollo, y los municipios, y ahí justo lo que te quería dar por la palabra, viene de una región que está muy afectada, el Chaco, digamos, por esto, y que tiene que ser de alguna manera como el Amazonas es para la Argentina, yo creo que para Brasil, perdón, el Gran Chaco americano y la región de Chaco tiene que ser para la Argentina también como un faro, una punta de lanza. Siempre decimos que es como la Cenicienta, ¿no? De las grandes basins, ¿no? La del Congo, la de Indonesia, la del Amazonas, bueno, el Chaco, ¿cómo hacemos para empujarla? Porque es la segunda más grande de la región, después del Amazonas, y que tiene más biodiversidad, más como sumidero de carbono, etcétera. Entonces, ¿cómo le damos más impulso, no? Yo agradecerle primero a todos, por la verdad que fueron muy interesantes las intervenciones. Yo coincido en gran parte, quizás porque venimos desde provincias que son alejadas del centro, los grandes conglomerados de la Argentina. Pensamos muy parecido, esto de la distribución de la tierra, cómo está afectando la concentración de ciudadanía en los grandes centros urbanos y los servicios nos están comiendo las infraestructuras de trabajo en el resto del territorio. Nosotros tenemos una gran cantidad de tierra desocupada en Chaco que se utiliza para agricultura, para deforestación, o forestación debería ser, y realmente se está concentrando todo en ciudades y en materia de servicios, la empleabilidad, y esto genera distintas cuestiones, entre esas la de salud. Estaba viendo, a nosotros nos afecta, nosotros el dengue, el chikungunya, son enfermedades que están todo el año, o sea, no están en el verano actualmente. Y yo era proponerles algo ya, y capaz si podés coordinarlo, desde ya hoy tenemos un espacio en el Senado de la Nación con
Jorge Capitanich, que podemos impulsarlo, hacer una reunión inmediatamente, lo antes posible, con estas especialistas, que creo que nuestro país tiene que generar el conocimiento. Yo creo que lo que falta es información. Y lo que decía Mati, ideas. Las ideas por ahí deberían salir de los equipos con conocimiento de estos datos que ustedes nos dan, digamos. Entonces, por ahí generar una reunión no solo con el Senado, sino también con la Federación Argentina de Municipios. Bien. Y ahí lo podemos hablar también con distintos gobernadores e intendentes. La Federación tiene más de 1000 municipios, 1500 municipios que coinciden en este espacio, y por ahí alguna reunión que los intendentes sepan de primera mano también esta información, por lo menos para que... A ver, el intendente, como decía Ceci, es el eje administrativo más chico que tenemos en la Argentina, y tenemos más de 3000 en el país. Sí. Y la información que a vos te está faltando, en la gran mayoría te la pueden proveer muy sencillamente estos intendentes, que tienen la gran mayoría menos de 100.000 habitantes. Claro, y de casa no se escapa. Exacto. Y puede favorecer muchísimo este informe, por lo menos en Argentina. Yo estoy casi seguro que, bueno, eso es el mecanismo. En realidad el sistema federal argentino facilita esto, pero por ahí con Brasil se puede generar igual algo parecido, pero Argentina es mucho más chico en ese sentido. Pero solamente para mencionar eso, o sea, nuestros autores son de todos los países de la región, entonces tenemos autores que son de Argentina, bueno, Antonella es argentina, entonces de por sí eso también no solamente nos ayuda, sino que hay mucho interés. Totalmente. ¿No? Entonces, si hacemos algo específico para ustedes, podríamos hacerlo, pero tendríamos que sentarnos y pensar qué podríamos hacer. De hecho, creo que Antonella quería intervenir. Perdón, Antonella. Relacionado con eso, Anto. No. Pensando en eso, haciendo seguimiento de eso, como decía, esto que tenemos autores en todos los países, y parte, esto que yo trabajo mucho con las provincias argentinas, por lo general vía OPS, así como este indicador que tenemos de que estamos pudiendo ver mediante una encuesta, como decía Estela, a ver si las facultades de medicina y salud pública están formando a los nuevos profesionales, algo que todavía no hay nada publicado, un trabajo que ojalá salga de OPS pronto, es esto de saber cuáles son las capacidades de nuestras provincias de generar estas políticas, de generar estos planes, porque también estamos viendo que así, esto es algo que yo veo cotidianamente, quienes están a cargo de las áreas, en las áreas de salud, a veces los de cambio climático, en hacer estos planes, generar estrategias, tampoco tienen formación específica en cambio climático. Generar esas capacidades para poder hacer buenos planes, para hacer las evaluaciones de riesgo, algo que vemos que estos mismos, a veces muchos planes nacionales y planes provinciales que existen en adaptación al cambio climático, no están basados en evaluaciones de riesgo, no tienen costeos. Tenemos mucho todavía para generar buenos planes, y como dicen ustedes, que le hablen al intendente y no un plan que esté pensado para la gente de ambiente sin haberlo generado en conjunto con el resto de las áreas. Entonces muchas veces estos planes quedan sin implementar porque lo armaron los de ambiente sin pensar en el interés del que tiene que generar empleo, que tiene que generar vivienda, en ese tejido transversal. No es fácil de hacer tampoco. Entonces tenemos que generar las capacidades para poder pensar transversalmente y para poder pensar sistemáticamente, y en esos cobeneficios que ustedes dicen, bueno, ¿cuáles nos van a ser los beneficios para toda la ciudad y del interés del intendente de implementar ese plan? Entonces, ese caminito es uno que recién hemos empezado a recorrer. Entonces hay mucho, ahí lo que ven ustedes como que muchos están viendo como oportunidades, bueno, ¿cómo hacemos este tejido transversal que muchos de ustedes tienen la capacidad de hacer? Así que eso... Sin duda al intendente es al que más le interesa, porque Claro. los problemas sanitarios, el primero que le llega, más allá de que no tiene a cargo la sanidad, el primero que le llega el problema es al intendente, los problemas... Sí. Pero bueno, Sí, ahí y al también... primero que se le va a quejar la gente si la estrategia Exacto. de dengue Invierno, falla, digamos, se le van a los quejar planes educativos sí son nacionales. Entonces, y no contemplan las regiones, sino hacen algo único, y nos está pasando con el sistema educativo, digamos, nosotros en Argentina nos siguen enseñando la vaca y la casita con el techo y ya la gente vive en todas ciudades, en asentamientos, y no hay manera de pensarse una vaca, menos un techo. Entonces, realmente la educación y la salud, que todavía son parte de la percepción, o sea, institucionalmente se maneja nacionalmente, hay que encontrar primero el cambio de currícula, no solo para las primarias y secundarias, sino también para las universidades, que permita incorporar no solo esto, también inteligencia artificial. Estamos retrasados. Nuestros planes son de Sarmiento. O sea, imagínense
Lo Mejor. vetusto, Incluido los bananos. lo viejo que está todo este sistema pensado, pero bueno, parte de las discusiones las tenemos que dar desde acá y la verdad que a nosotros nos favorece mucho porque nosotros al ser representantes de nuestras provincias y venir a trasladar esto a nuestros intendentes, a nuestros gobernadores, bueno, a nuestros. Me encanta. Yo creo que podríamos armar con esto, Ceci, no sé si vos conseguís, Raúl, este informe, pasárselo a los intendentes, hacer una Me parece genial. Empecemos a llevar herramientas. Que también nosotros podamos mostrar en el ámbito regional que esto sirve para cuando hay estos retrocesos, como nos pasa con Milei. ¿Qué le llevamos? No tenemos que hablar. Perdón aquí, pero esta es la verdad. Entonces, llevemos estas propuestas. Me parece que está bueno. Nosotros tenemos... En esto les hago un último comentario, Estela, después las dejo. Esto de sí los podemos ayudar en la traducción de esta información. El reporte es un reporte científico, después en el data sheet, y tenemos otro donde queremos hacer esa traducción del dato y del indicador Al policymaker, para que o le sea, sirva a los intendentes. Así que Sí, estamos sí, a disposición a trabajar. Reconocemos que es denso. Sí, sí, Ah. sí. Estamos a disposición para trabajar con ustedes en hacer esa traducción del lenguaje a lo que sea realmente de interés y aplicabilidad. CFI también es un buen organismo como para poder trabajar en Argentina. Podríamos ir recopilando con la ayuda de ustedes, de la CEGIP y demás, Ceci, todos estos organismos que medianamente podemos hacer alianza estratégica, como dice lo de 7, ¿no? Entonces, generar esa alianza estratégica para trabajar, donde no podemos trabajar con los gobiernos nacionales, poder incentivar estas cosas con los gobiernos locales y provinciales. Ceci tiene buena relación ahí en el CFI, así que podemos llegar a No sé por qué lo decís. Antes de cerrar con el presidente y con Estela, tenemos una invitada y también aquí el diputado. Les quiero dar la palabra, si quieren un minuto, comentar algo, intervenir. Quiero presentar porque entré aquí. Pobre, te dejamos en la esquina y quería darte la oportunidad. Bueno, mi nombre es Patricia Dana, soy abogada. Vine invitada por mi amiga Fabiana Martín, pero soy subsecretaria de Derechos Humanos de un municipio del conurbano bonaerense, Hurlingham, que tiene un poquito más de 180.000 habitantes y 35 kilómetros cuadrados. Es un municipio chiquito, tiene Secretaría del Medio Ambiente, o sea, se gestiona desde una perspectiva de derechos humanos, y la verdad que yo creo que los cambios se dan desde abajo hacia arriba. Por eso me parece súper interesante, bueno, maravilloso, y lo que dice Matías, esto de poder conectar con los municipios. Yo en la zona oeste del conurbano bonaerense tenemos una red que está Hurlingham, el municipio de Morón, que tiene más de 400.000 habitantes, y Ituzaingó, que es chiquito como Hurlingham porque es un desprendimiento del viejo Morón, que éramos todos Morón. Después, bueno, nos fuimos separando, y después está Merlo, que también son municipios donde ahí la pobreza va creciendo. Moreno, General Rodríguez, y la verdad que escucharlos es súper interesante, porque quizás la concientización y el poder manejar esto que están hablando acá es súper importante, porque por ahí es como que se siente, pero no se sabe. Entonces, que llegue abajo, yo creo que haría fuerza arriba, y crear una concientización en la población. Hoy por hoy estamos hablando del agua con arsénico. Sí, claro. Vemos la lucha en Mendoza, Sí. por el tema de lo que está pasando con los ríos, el agua y demás. El aumento de las muertes por tos convulsa, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre. Pertussis. 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 Bueno, o sea que se está grabando de una manera, y a mí me interesa, por eso entré, porque, bueno, es derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Y me parecería, es más, si puedo colaborar, me encantaría, Matías, para... Ellos son los... No, yo también igual que vos. yo Pero estamos en... Aquí esto es amplio y justamente Claro, más si lo podemos ahí hacer como a él lo conocí ayer y a nivel local y después a nivel regional. Claro, entonces me parece que la zona oeste, que tiene un compromiso, además de político, en este área, estaría genial como un pasito, ¿no? Ahí sale mi familia. Quería dar el lugar al Estado antes de que... Talvez fuja um pouco, que é o seguinte: daqui a pouco nós vamos ter a sessão plenária lá. E lá nós temos aquele dispositivo que facilita o entendimento
Hablar, porque vocês falam muito rápido. Al comienzo dijeron que no, que bien. Falando com... Entendeu? E vocês têm em comum, estão dentro de casa, são iguais. Né? E eu, como brasileiro, né, eu tenho muito, eu não entendi bulas nenhuma. Sinceridade no Brasil é muito importante. ¿Lo tienen en portugués el informe? Lo tenemos en Vamos a portugués. mandar en portugués un informe para ustedes. Tenemos colegas de Fiocruz que Não. son parte del reporte. Aí o problema é o seguinte, repito, vocês falam muito rápido. Eu estou com dificuldade de comida aqui, e não tem feijão preto, e não tem nada a ver no hotel lá. É comida num todo, restaurante e tal. E ao mesmo tempo aqui, eu não entendo nada. Eu sou mas talvez vocês me entendam mais fácil. Eu sou da Comissão de Saúde da Câmara Federal. Oh, no. E entre outras comissões da Segurança Pública, sou da Segurança Pública. Trocação, é comigo, investimento. Então, mas aqui eu não consigo contribuir em Vamos a nada. enviar para Essa é uma sugestão. Eu não teria aqui aquele aparelho, né? isso é uma questão que faz muito mais Mas lindo para também nós. os informes todos que a gente faz, depois eu mando para o senhor em português, porque eu faço... Mas eu vou participar aqui ó, na mesa, não é depois. E finalizando, quantos uruguaios tem aqui? Nenhum? Uruguaio... Não tem, né? Não tem? É questão dos uruguaios são sempre convidados à nossa comissão. Não. Arrascaeta, o melhor jogador do Brasil hoje. Ok. Bora, passei a bola. Bien, entonces, antes de que cierre el presidente, quizás Estela quieres dar un comentario final, pero me parece que tenemos una agenda de trabajo. Pero eso es lo que te quería mencionar. Nosotros estamos programando nuestro próximo año. Dentro de los países que estamos priorizando, bueno, Brasil tiene su propia agenda porque ya está avanzando de nuevo con Fiocruz, ellos están muy encaminados. México es otra de la agenda que vamos a trabajar con ellos. Ellos quieren que los ayudemos a darles información para hacer sus planes nacionales de adaptación en salud. Y si Argentina realmente quiere hacer un informe de ciudades, de municipios, que podemos tal vez jalar la misma data, armemos una agenda de trabajo y lo podemos ver durante el año. Sí, Karen. Ya. ¿Vos residís en Perú? En Perú, vino desde Lima. O sea que yo estuve de voluntario en un lugar, siempre les digo a todos los peruanos que ayuden ahí, por eso estuve de voluntario por Naciones Unidas trabajando en una escuela de niños abandonados en Cieneguilla, unos 2 o 3 meses. Y eso no es el más feo. Bueno, No es el más feo. la verdad que yo me conmoví tanto, trabajé mucho ahí, gente muy interesante, así que siempre lo dejo, siempre como... No, Cieneguilla es bien cerca, inclusive ahorita ya ni siquiera es la parte más complicada. Bueno, en ese momento yo estuve hace varios años atrás y era como difícil de acceso y toda la cuestión, pero fue maravilloso. Fui con voluntarios de Brasil, de Alemania y con voluntarios de Argentina y de México. Y la verdad que trabajamos muy bien ahí, muy lindo. Buenísimo. Vamos a Siempre volver. lo pongo en el Cima, se llama el lugar. Vamos entonces a cerrar acá el encuentro con nuestro querido presidente, que siempre nos da estos espacios de manera muy generosa y con Rochelle para los temas que presentamos. Sim, muito obrigado. Bom, eu quero, então, encerrar esse nosso seminário, agradecer aos convidados e convidadas, obrigado pela manifestação, gostei muito desse histórico de acompanhamento que vocês estão fazendo, porque para mim ficou mais claro, e essa não é a primeira vez que nós falamos aqui de câmbio climático, nós já fizemos outros tantos seminários, de que o que nos espera não é só sombra e água fresca. Teremos muitos problemas pela frente. Sim. E certamente todos os governos vão gastar muito mais dinheiro em saúde do que gastaram até hoje. Isso é certo. Já como consequência daquele dever de casa que não fizemos, né? E eu já plantei muita árvore, mas acho que eu vou plantar mais algumas. Porque ultimamente lá no Rio Grande do Sul, 40 graus já é uma coisa normal no verão. E nós temos que começar a pensar que a nossa cidade lá na encostadinho no rio é bonito. O rio está baixo, mas ele não vai estar sempre baixo. Né? Então, eu queria agradecer aos parlamentares que deram vida a essa comissão nesse ano de 2025. Acho que todos já receberam o relatório das atividades, das discussões, dos debates, e garantiram o quórum. Eles têm um problema sério com os irmãos uruguaios para a questão do quórum, né?
as pautas, os debates, encaminhamentos que tornaram positivas o trabalho. E esperamos que em 2026 possamos nos encontrar muitas e muitas vezes debatendo os temas que envolvem todos esses assuntos que fazem parte dessa comissão. E, por último, agradecimento especial à Rochelle, que tem feito um esforço grande de passar para a gente em espanhol, em português, e daqui a pouco vou pedir para ela passar em alemão também. E aí fica mais fácil para mim. E agora, então, vamos à sessão plenária logo ali ao lado. Muito obrigado. Feliz Navidad. Muchas gracias.